consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. Muy buenas tardes, qué lindo volver a estar juntos una vez más, junto con Pastora Ruth. Es un placer estar en este tiempo para compartir una vez más, Pastora. Qué importante, ¿no? Y es un placer encontrarnos nuevamente, ¿sí, Pastora Claudia? ¿Sí? En este espacio para poder compartir historias de vida, historias que hacen a nuestro vivir cada día. Pero también hoy queremos decirte que hay una palabra de esperanza, ¿no, Pastora Claudia? Sí. Y durante este mes estamos celebrando algo muy importante, Pastora. Estamos recordando el mes de la Biblia, ¿sí? Y recordamos que durante este mes te invitamos a que estés muy atento, ¿sí? Porque cada semana estamos teniendo sorpresas nuevas. Y vamos a estar dando más adelante los ganadores de la semana pasada, de acuerdo a las preguntas que fueron y demás. Pero estate atento porque vamos a lanzar la preguntita de esta semana para que puedas estar preparándote y comunicándote con nosotros para ver qué va a pasar, ¿sí? Y descubrir algunos detalles e información que a veces desconocemos, ¿no? Sí. Bueno, así que vamos a ver qué pasa. Como somos iglesia, entonces vamos a ver cómo seguimos funcionando en estos tiempos tan particulares. Un día como hoy recordamos, Pastora Claudia, ¿no? Sí, allí el 16 de septiembre. ¿sí? En 1908, en los Estados Unidos, Billy Durant fundó la empresa de automóviles General Motors. Y en 1973, el huracán dirigido por César Luis Menotti se consagró por primera vez en la era profesional al salir campeón del torneo metropolitano. Sí, César Luis Menotti, ¿no? Argentino. Tenemos tantos personajes argentinos que han marcado, ¿no? La historia, han marcado un hito siempre y dando un aporte. En manera especial también, Pastora, en Argentina se celebra el Día Nacional de la Juventud y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Y esto es en memoria de la famosa, recordada, lamentable Noche de los Lápices, ¿sí? ¿Qué ocurrió en esa Noche de los Lápices? Que incluso muchos años después se hizo una película, un film en homenaje a todos los estudiantes que murieron esa noche, ¿no? Pero en verdad lo que estaban haciendo era un reclamo por el boleto estudiantil. Y lamentablemente obreros, sindicalistas y aún estudiantes fueron víctimas, ¿sí? Y esa noche terrible para la historia argentina, murieron varios jóvenes en ese, podemos decir, trágica parte de la historia, ¿no? De la Argentina. Cualquier acción que ellos hacían se consideraba subversiva, desde escuchar música o reunirse o pedir, que fue especialmente lo que trataron esa noche, pedir el pasaje público gratuito para los estudiantes, ¿no? Pero bueno, parte de la historia, pero algo para recordar también un 16 de septiembre. Sí. Ahora, recordamos hace una semanita atrás, apenas unos días atrás, ¿sí? El pasado viernes 11 de septiembre celebramos el Día del Maestro. ¿Cuántos no recordamos a nuestro maestro, no, sí, Pastora? ¿Recordás algún maestro que hayas tenido, maestra? Sí, me acuerdo, era un maestro, dice, Martín, era en la escuela rural, y me acuerdo que era muy amigo como de los niños. Me acuerdo que cuando ingresamos a las aulas, él estaba detrás, se escondía detrás de la puerta. Entonces, cuando de sorpresa nos agarraba y como que nos mimaba, es como que nos daba la bienvenida al aula. Y eso, no queríamos perder una clase. Es como que siempre era una alegría ir a la escuela. Así sea que estuviera lloviendo, no faltábamos. Porque realmente la escuela para mí era una alegría. Sí, realmente, ¿no? A mí particularmente me gustaban los días de lluvia, porque íbamos con botas y paraguas. Bueno. Ya cuando uno tenía su propia sombrilla, su propio paraguas, como que uno era más grande, se sentía. Pero igual nos mojábamos, porque ¿qué hacíamos? Chapoteábamos en el agua. Pero sí recuerdo también una maestra, Juanita, me acuerdo, maestra de primer año, de primer grado de la primaria.
y me acuerdo que también, ¿no? Cómo escribía en el pizarrón. Veníamos del jardín y ver un pizarrón grande y cómo escribía y con colores. Era para una fascinación, era todo nuevo para nosotros. Y otra maestra que marcó mucho, me encantaba, Angélica. Tenía una gracia para dibujar. Así que cada día que llegábamos a la escuela con un tema nuevo, estaba el pizarrón, pero de lado a lado, con todo un paisaje, con tizas de color. No se tomaba el tiempo, no sé a qué hora iba antes que nosotros entráramos, pero siempre había algo especial en el pizarrón, de acuerdo al tema que íbamos a tratar, ¿no? Entonces, impacta mucho. Bueno, en origen, ¿por qué celebramos el Día del Maestro? Bueno, se celebra todos los 11 de septiembre en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en el año 1888, quien llegó a ser presidente de la República Argentina y trabajó notablemente en favor de la educación pública. Domingo Faustino es considerado el padre del aula y su mayor legado fue justamente su lucha por la educación y la cultura, ¿no? Realmente cuando recordamos, aún ya cuando llevando a nuestros hijos a la escuela y participar de los eventos y los festejos, siempre ha dejado, ¿no? una huella, decimos en cierta manera, en la educación. Qué importante, ¿no? Y te invitamos ahora a compartir con nosotros lo que un maestro ha sido para la vida de estas personas. De mi primer maestra aprendí la paciencia y la dulzura hacia el prójimo. De mi maestra aprendí a sumar. De mi líder, la mejor maestra, aprendí la pasión por el ministerio y el amor por los chicos. Aprendí de mi profesora María Inés que todo esfuerzo trae recompensa. De mis maestras aprendí que siempre hay que dejar huellas. Aprendí de mi señorita Eli de 4º grado la paciencia y el amor al prójimo. De mi profesora de lengua aprendí la ortografía. Aprendí de mi señorita Angelita que las ciencias son muy lindas y que uno las puede disfrutar y que también te sirven para poder armar las huertas en las casas para poder, a través de esos alimentos, poder comerlos. La señorita Elena me enseñó a confiar en mí misma. Bueno, te iba a decir que la señorita Bill me enseñó a sumar. La señora Adela me enseñó a no sentir vergüenza de mí misma. Aprendí de mi maestro de taller la perseverancia. La señorita Loli me enseñó a tener valor en medio de las circunstancias. Uno de los recuerdos que tengo de mi maestra, una de mis maestras de primaria, era de la señora Alcira, en 7º grado, que le decía más que nada a los varones: lo cortés no quita lo valiente. Qué lindo, Pastora Claudia, lo que ha marcado un maestro en la vida de estas personas. Interesante, ¿no? Las diferentes principios, valores. Qué lindo, ¿no? Y qué interesante también pensar para esta generación que está, ¿no? Y alentar a lo que son docentes, lo que son maestros, ¿no? Que el trabajo que ustedes están haciendo están marcando en la vida de tantos y millones de niños y jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero también tenemos respuesta, Pastora Claudia, de la pregunta de la semana pasada, ¿no? Sí, tenemos varias personas que nos escribieron a nuestro WhatsApp y queremos anunciar a los ganadores. Esto se pone lindo. Bueno, recordamos la pregunta. La pregunta de la semana pasada era: ¿en qué fecha fue impresa la primera Biblia? ¿Sí? La respuesta correcta fue un 23 de febrero de 1455. Y coincidió que justamente el dueño de la imprenta, ¿sí? Johannes Gutenberg, él fue el que hizo su primera impresión, él fue el inventor de la imprenta, pero el primer libro que imprimió justamente fue la Biblia, así que tiene como doblemente importancia, ¿no? Especialmente para nosotros que seguimos a Dios, que tenemos una fe en Cristo. Pero queremos anunciar entonces ahora sí los nombres de las personas que se hicieron acreedoras al premio. En primer lugar es Magalí, en segundo lugar Mariana y en tercer lugar Mariela de Bahía Blanca. ¡Felicitaciones! Felicitaciones a todas ellas. En esta ocasión fueron todas chicas. Así que les felicitamos, nos vamos a estar comunicando con ustedes para hacerles llegar el premio. Pero tenemos
Otra sorpresa más. Al estar durante el mes de la Biblia queremos Claro. agasajarnos unos a otros, alentarles Claro. a la lectura de la Biblia, a conocer las riquezas que ella contiene. Y por eso tenemos la pregunta para esta semana. Recordá esta consigna. Las 3 primeras personas que se comuniquen a través de nuestro WhatsApp, está pasando allí en pantalla, pero te lo recordamos, 2932-512027, y respondan correctamente a la pregunta de esta semana, también van a ser premiados. ¿Cuál es la pregunta de esta semana, No es pastora? tan difícil, Pastora Claudia. Bueno, a ver. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Uy, pero más que fácil. Y si no lo sabés, abrí ahí, pedí a alguien prestado una Biblia y comenzá a contarlos o comenzá a ver, a leer y comunicate ya a través de nuestro WhatsApp y dejanos tu pregunta y vamos a ver quiénes van a ser los favorecidos la semana próxima, ¿sí? Bien, ahora, tenemos algo más, ¿no? Sí, hay una historia de vida. Qué lindo. Hay una qué historia lindo. de vida. Y sabes, Pastora Claudia, que cada semana cuando escuchamos, ¿no? Y cada uno nos deja una enseñanza. Y queremos también invitarte a que puedas estar con nosotros y recibir ahora esta historia de vida. Hola querida iglesia, mi nombre es Diego. Quiero contarles un poco sobre mi testimonio. Yo era un hombre frío, un hombre sin amor, un hombre cerrado en mis palabras y en mi vida. Lo único que valía era yo y el resto no importaba. Era un hombre material, lo único que le importaba era el dinero y eso creía yo que hacía bien a mi familia, pero esto traía discusiones, peleas, insultos, todo el día de mal humor. Y el Señor, el día que lo conocí, me cambió todo eso. Me dio más esperanza, me dio más fe, me dio ganas de vivir, sacó esos pensamientos malos. Sobre todo me dio amor para dar. Saliendo de un encuentro, recibo una carta de mis hijos y eso fue lo que el Señor realmente me quería decir. Y realmente eso llegó a mi corazón. Ella en esa carta decía que íbamos a salir adelante, que no importaba el dinero, que lo importante era yo, que me necesitaban a mí. Y eso quebró mi corazón y me dio más ganas de vivir. En ese momento sentí que era el Dios que me hablaba y ahí dije basta, dije tengo que amarlos como Dios me ama y tengo que decirles cuánto lo amo. He pedido perdón, me he disculpado un montón de veces y eso es lo que anhelo en el corazón de cada uno de nosotros. Siempre hay una esperanza y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Los amo en el Señor. Bendiciones. Gracias, Diego, por compartir este testimonio tremendo. Sí. Y qué Impactante, realmente. Para quienes conocemos a Diego después de llegar a Cristo, ¿no? Realmente. Y lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Y sacar esos pensamientos. Me quedé pensando porque él decía, tenías pensamientos no buenos. Sí. Y qué importante es para, si tú estás recibiendo en este momento esta palabra, ¿no? Y que no te dejes guiar por esos pensamientos muchas veces que no son tan buenos, porque Dios dice que los pensamientos de Dios son buenos, entonces que puedas descartar esos pensamientos, ¿no? Porque creemos que en el fondo de tu corazón sos una persona buena, una persona a quien Dios tiene cosas lindas para tu vida, como cambió la vida de Diego, también puede cambiar tu vida, ¿no, Pastora Claudia? Tal cual, ¿no? Y como decía, tomé la decisión. Es una decisión personal, ¿no? Y sorprende cada día más cuando uno comienza a escuchar y a conocer las historias de cada uno, asombrarnos de la magnitud del amor de Dios, ¿no? No hay límites. Cuando hay un corazón que está dispuesto, Dios puede obrar un cambio. Pensando en el tema que tratamos hoy en cuanto a los estudios, leí una nota que me hizo pensar y la quiero compartir. Y el pasado 3 de julio de este año, allí el diario La Nación decía esto: con escasa o nula conexión a internet, sin computadora ni celular, o teniendo que compartir el mismo dispositivo entre varios hermanos, desbordados por las responsabilidades,
al interior de sus hogares haciendo malabares para cumplir con las consignas que les mandan sus docentes, cuando también tienen que trabajar, a eso hay que sumarle la pérdida de sentido, el estrés, el hambre, un combo de vulneraciones que conforman apenas un pantallazo de la realidad de miles de chicas y chicos de la Argentina. Para quienes tienen que estudiar en tiempos de pandemia, se ha vuelto una odisea. Realmente este tiempo hemos visto cuánta diserción ha habido. Sí. Es decir, cuántos chicos y chicas han abandonado el estudio por causa de toda esta situación que nos afecta a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y en este contexto advierten los especialistas, y esto es bastante triste, que hoy la continuidad del secundario se encuentra más en jaque que en ningún otro momento de la historia del mundo. Y los números de abandono en Argentina son bastante altos. Son entre un 25 y un 45% de diserción, es decir, jóvenes y chicas que han dejado de estudiar, ¿no? Dado toda esta situación. Casi el 50%. Casi el 50%. Claudia, ¿no? Qué realidad, es una realidad muy triste, ¿no? Y preocupante. Cuando leía esto, venía a mi mente, bueno, dar una palabra también de aliento y decir, no es muchas veces si tengo gana, lo hago, a ti joven, adolescente, es lo que va a marcar tu futuro, porque a lo mejor hoy no tomás conciencia, ¿no? de la importancia de lo que es la educación, pero cuando uno va pasando los años, pastora Claudia, ¿no? Y escuchamos tantas personas que dicen, si hubiera hecho caso a mis padres, si hubiera estudiado, si hubiera hecho realmente lo que tenía que hacer, esos años que se pierden no se recuperan. No se recuperan. Entonces, cuando uno llega a los 20 y algo, uno anhela hacer carreras universitarias, pero si no tienes la secundaria terminada, eso puede truncar tu futuro. Aún aquellos proyectos que muchas veces están en tu corazón. Así que queremos alentarte y alentar a los papás también, alentar a sus hijos y sentar con ellos y estar y decirle la importancia. Es la base, pastora Claudia, es la base de la educación y la decisión del futuro de nuestros hijos. Sí, y también un compromiso, ¿no? Porque muchas veces erróneamente se le delega en el maestro que se ocupe de todo, ¿no? De enseñarle, de que estudie, de que aprenda, cuando en verdad es un conjunto, un trabajo en equipo, es decir, desde el docente, pero en buena parte desde el hogar. Entonces allí entramos en juego nosotros, los padres, de supervisar, de ver, de no confiarnos, porque muchas veces confiamos que todo está en cauce, pero cuando queremos acordar se descarriló el tren, se descarriló y no nos dimos cuenta cómo aconteció. Pero justamente dado a toda esta situación que estamos viviendo, la preocupación de que no falten las cosas en la casa, de que hay que trabajar, o algunos han perdido el trabajo, es decir, se mezclan muchas cosas, es decir, realmente es un combo, como decía esta nota del diario La Nación, es un todo, ¿no? que hace al diario vivir, pero que si tomamos los cuidados necesarios podemos evitar y evitar, especialmente los que tenemos hijos aún en tiempo de estudio, evitar que dejen de estudiar, sino que se sigan preparando, porque en el mundo es una realidad. En el mundo que hoy vivimos, la demanda es muy grande, muy alta. Y si alguien tiene que elegir, elegirá al que esté mejor preparado, siempre. Claro, y quería compartirte, venía a mi corazón, ¿no? Me acuerdo cuando los chicos eran chicos, mis hijos eran chicos, ellos llegaban de la escuela y lo primero yo les decía, primero la tarea, después salían a jugar con amigos, porque vivíamos allí en Coronel Primo, la infancia tan hermosa de los niños, los chicos nuestros, y ellos querían ir con los amigos, venían de la escuela, pero miramos la tarea, primero era la tarea y después tenían libertad para poder jugar. Y hoy los dos son profesionales. ¿Pero por qué? Porque también como papás nos hemos sentado con ellos y estamos ayudando, ir a la par, somos un equipo con los docentes, para poder también desde las casas, ¿no? Alentar. Y ellos en ese momento, los chicos no toman conciencia, pero somos nosotros, porque los amamos.
Tal cual. Porque los amamos, es donde tenemos que estar corrigiendo. Pero también queremos decirte que hay una palabra de esperanza para todo lo que hemos hablado hoy, Sí, ¿no, Pastora Claudia? realmente, sí. Siempre la Biblia es como mencionábamos hoy antes de comenzar el programa, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, recordando esto. Realmente la Biblia siempre nos ha dejado ejemplos a seguir y a ver de personajes que han vivido situaciones similares, parecidas, y que de allí siempre nosotros podemos sacar una enseñanza para nosotros. Y esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de un joven, ¿sí? Él se llamaba Daniel. Y Pastora Ruth, conocemos bien la historia, ¿no? Daniel y 3 de sus compañeros, nos narra la Biblia, en el libro de Daniel justamente, que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Babilonia fue invadido Jerusalén, y son llevados cautivos a Babilonia ya por el año 605 a.C. Ahora, esto acontece en la primera deportación de los judíos antes que Jerusalén cayera. ¿Y qué papel juega Daniel, o qué es lo que pasó con Daniel? Bueno, hoy leemos la Biblia, los encontramos como realmente héroes por lo que ellos lograron, pero hasta que todo eso aconteció, tuvieron que pasar y vivir situaciones muy extremas, ¿no? Y pensando que eran jóvenes, pero ellos fueron capaces de adaptarse. Y en este tiempo yo creo que es un tiempo de adaptarnos a los cambios. Los padres, los hijos, pero necesitan ese acompañamiento nuestro, el adaptarse. Y fíjense, en la Biblia nos habla, y ellos tuvieron que adaptarse primero al exilio, ¿sí? De salir de su propia tierra. Eso lleva a un desarraigo, ¿no? Muy fuerte. Es decir, perdieron sus casas, perdieron sus familias, y aún a pesar de eso pudieron sobrevivir. Pero aparte de todo esto, yo venía a mi mente esto, ¿no? Tuvieron que cambiar su forma de vestir, su lenguaje, porque era un lenguaje diferente, el idioma, es decir, y aún sus costumbres. Pero ellos perseveraron en algo, y en esto quiero apuntar. En cierta oportunidad hay una demanda que el rey les pide, lo cual entraba en juego esa demanda sus valores, sus principios como hijos de Dios, ¿sí? Como judíos ellos tenían en claro las órdenes, los estatutos, es decir, los valores que ellos habían aprendido a través de las Escrituras, y ellos se guardaban. Y en esta ocasión el rey ordena que todos aquellos jóvenes, porque como eran jóvenes justamente los querían preparar, es decir, les iban a dar instrucciones, les iban a dar una educación especial, y ellos debían comer también de todo lo que al rey se les servía. Pero había muchos de esos alimentos que iban contra los principios y los valores que Daniel y sus amigos tenían. Y es entonces cuando leemos en la Biblia, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe que no se le obligase a contaminarse. Me viene a mi mente, Pastora Claudia, ¿no? En este tiempo que estamos tanto en las redes, tal cual, ¿qué miramos? ¿Qué es lo que ponemos? ¿No? Y dice que él propuso. Entonces hay una decisión de decir, cuando hay algo que yo veo que no está bien, directamente no miro, no sigo adelante, ¿sí? Cambio de pantalla, cambio de página, pero es una decisión. ¿Por qué? Porque tengo que ver, ¿no? Como Daniel sabía que eso podía entristecer a Dios. Entonces, como hijo de Dios tenemos que decir, ¿esto le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Tal cual, ¿no? Tal cual. Venía a mi mente años atrás, cuando comenzó a avanzar la tecnología y teníamos el control remoto, ¿no? Entonces, siempre, ¿qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Bueno, yo tengo el control, yo decido qué es lo que veo. Y si algo está afectando, va contra mis principios, yo tengo la decisión de cambiar de canal o tomar otra opción, ¿no? Y así fue el caso de Daniel. Bueno, la Biblia nos dice que el resultado de esta elección que ellos tomaron los dotó, dice la Biblia, de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Sobrenatural. Sobrenatural. Ese Dios grande que declaramos siempre. Que declaramos, ¿no? Y dice que aún Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y también nos dice que no fue hallado nadie que los igualara. Wow. Imagínense,
Jerusalén, qué cantidad de jóvenes habrían llevado cautivos, ¿no? Y preparado, pero ellos 4 allí se mantuvieron. Dice que cuando el rey los interrogó, después que ellos se negaron a comer, obviamente le permitieron que no comieran la comida del rey, así que ellos se dedicaron solamente a comer legumbres. Y vegetales. ¿Sí? Y dice que cuando el rey los interroga, los halló 10 veces más inteligentes que todos sobre el reino de él. Aún dice de los magos y de los hechiceros de su reino. Claro. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo es ver. Ahora, muchas veces a lo mejor decimos, bueno, este es un joven, no entiende mucho, no sabe mucho. Pero delante de los ojos de Dios, aquel que vive y agrada a Dios, ¿no? Realmente Dios lo levanta, ¿no? Cual, porque como eso, ellos no fueron avergonzados, al contrario, porque propusieron, Dios lo respaldó en todo, al contrario, aún realmente fueron elegidos. Elegidos. ¿Sí? Es decir, y esto nos trae a reflexión que si queremos tener resultados debemos mantenernos en nuestros principios y en nuestros valores, como bien decía el pastor Ruth, como hijos de Dios, ¿sí? Aún ante esta sociedad que demanda todo el tiempo cosas y que todo es relativo para conseguir lo que se desea, ¿no? Depende cómo veo yo, bueno, es mi postura y así lo veo yo y así es. Pero si el otro lo ve de otra manera, entonces todo es relativo. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil. Pero entonces, cuando, para reflexionar en esto, cuando nos mantenemos en nuestros principios y en los valores que la Biblia nos instruye, que la Biblia nos enseña, podemos estar seguros que Dios siempre nos va a respaldar. A respaldar. Sí, a respaldar. Ahora, ocurre algo más, ¿sí? La historia de Daniel a mí me apasiona. Yo cuando era niña iba a la escuela bíblica y veía en ese entonces las láminas, ¿no? O el famoso franelógrafo. Nos pegaban las figuritas. Y uno estaba pendiente a ver qué figurita más iban a pegar. Decimos franelógrafo y para ahí la gente más joven no nos entiende. Pero era tipo una pizarra, pero de franela. De ahí el franelógrafo. Con un adhesivo, un ¿no? adhesivo atrás, sí. Que las figuritas se pegaban. Entonces nos iban narrando la historia los maestros y ponían las figuras ahí. Bueno, eso denota la edad que teníamos. Pero era re lindo. Yo aprendí así y me encantaba. Bueno, pero la historia de Daniel, si queremos contarles un poquito más. Es muy interesante. En cierta oportunidad, el rey tiene un sueño. Y dice la Biblia que ni los astrólogos, ni los magos, ni los hechiceros pudieron decir lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Lo cual le perturbaba mucho al rey. Dice que le quitaba el sueño. Y tal fue el enojo del rey que da una orden. Dice que ejecutaran, que mataran a todos los sabios de Babilonia. Wow, tremendo. Pero fíjense en lo que hace cuando hay un corazón que es sensible a la voz de Dios, ¿no? Daniel se entera de esta decisión y se presenta ante el rey y le pide que le dé la oportunidad para que él interprete eso. ¡Qué valor! Sí, ¿no? ¡Qué valor! Yo pensaba siempre, ¿qué valor para decir? Porque el rey estaba enojado, más con ese decreto que había dado, ¿no? Pero qué fuerza interior tenía Daniel, qué seguridad tenía. Qué seguridad. Y fíjense en lo que hace. Daniel le cuenta esto a sus amigos y les pide que intercedan, es decir, que vayan delante de Dios buscando el favor de Dios, ¿sí? En favor de él para que él pudiera interpretar, que intercedieran y que dice que les pide que Dios tuviera misericordia delante de Dios para que él ni ninguno de sus amigos y ninguno de los sabios que estaban allí pudieran ser ejecutados. Y es así que entonces Dios le revela el sueño a Daniel, es llevado delante del rey, y entonces Daniel le declara y le dice, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Y a continuación Daniel le dice lo que va a acontecer. Y Nabucodonosor dice que al oírlo, se postra, fíjense en el rey. El rey. Lo contrario, ¿no? El rey se postra ante Daniel y le rinde honor. Le ordenó que se presentara una ofrenda y le dijo lo siguiente: tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. ¡Wow! Ahora, ¿cuánta venía, no? Ese mismo Dios, pastora Claudia,
ese mismo Dios está con nosotros, está con los que le buscan. Y pensaba, no, muchos estarán pensando, me está pasando esto. Y clama a Dios, pedile, porque porque dice ese Dios de los cielos. Tenemos un Dios grande. Un Dios grande. Y también la importancia de no quedarte solo. Dice que Daniel lo compartió con sus amigos y le pidió que intercediera. Qué importante esto. Qué importante, sí. De unirnos con otros, ¿sí? No quedarte solo, de pedir ayuda, de compartir lo que te está pasando. Y si están en Cristo, muchísimo mejor porque te darán consejos sabios. Claro, sí, perfecto. Y ahora, el resultado de esto, fíjense en lo que ocurrió. Es llevado y puesto en un puesto de importancia, fue agasajado con regalos y fue puesto como gobernador de la provincia de Babilonia. Wow. Y jefe, dice, sobre todos los sabios. Y sus compañeros fueron puestos como administradores de la provincia. Ahora, pero no fue fácil para Daniel. Y muchas veces creemos que podemos llegar a ciertos lugares o anhelamos o aspiramos cosas sin sacrificio. No. Acá podemos ver todo, aún su propia vida. Pero el que realmente nos premia es Dios, ¿no? Tal cual. Por eso alentamos una vez más. Estudiar no es fácil. No. Pudiéramos decir estudiar en tiempos de pandemia no es fácil. Pero cuando podés tener tu meta clara, quizás tardes un poquito, pero no abandones, no dejes, te alentamos que puedas seguir perseverando en aquello por lo que estás luchando, por lo que estás soñando, porque nada es fácil en este mundo. Pero cuando pones tu confianza en Dios, cuando podés mantenerte firme y caminando en verdad, Dios va detrás tuyo, Dios va contigo, Dios está a tu alrededor. Ahora, situaciones adversas, ¿no? Desconocidas, vienen a nuestra vida a diario y es allí entonces donde debemos saber a quién acudir, como dije recién, a quién recurrir y cómo pedir. Necesitamos en estos tiempos de tanta conmoción social clamar por misericordia a Dios sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestras provincias, sobre toda nuestra amada Argentina, sobre el mundo en general que está tan sacudido con todo esto que estamos viviendo, ¿no? En tercer lugar, Daniel no negoció con el enemigo. ¿No? Muchas veces, bueno, hacelo así, no importa, yo te lo paso, vos cambiale las palabras y presentala. ¿No? Muchas veces se juega con eso, ¿no? Y los estudiantes, yo lo he visto mucho esto, ¿no? Los jóvenes, hay un trabajo práctico para presentar y bueno, ¿no? ¿Qué más da? Ayer miraba algo jocoso, entre comillas, ¿no? Pero mostraba la situación, estaba la pantalla, como ahora la clase es virtual. Claro. Entonces estaba la pantalla de la computadora y todo alrededor un montón de apuntes, ¿no? Pegaditos así, no se veía. Y entonces el alumno le dice, estoy listo, profesor, para el oral, ¿no? Pero tenía todos sus apuntes alrededor, una locura, ¿no? Haciendo trampa. Bueno, pero a veces creemos, ¿no? Que nadie nos ve, pero aunque tu profesor no te vea, aunque tus maestros no te vean, hay alguien que te ve. ¿No? Hay alguien que siempre te ve. Y qué importante eso. En esto tenés cuidado porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que sembrás, eso vas a cosechar. Si sembrás trampas, sembrás mentira, a la corta o a la larga, eso es lo que vas a recoger en tu vida. Pero bueno, en esta ocasión, Nabucodonosor da un nuevo mandato a este rey, ¿no? De postrarse y adorar a una estatua de él mismo, que tenía unas dimensiones, dice que tenía 27 metros y medio por 2 metros 75 de ancho. ¡Ah, ¡qué locura! ¿Sí? Y ante la amenaza de ser echados al horno de fuego si no se postraban, ante ese... Otra prueba más. Y bueno, dice que Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel, no negociaron. ¿Sí? Consecuencia, ¿dónde fueron tirados? Al horno de fuego. Ahora, dice que en esta ocasión lo calentaron 7 veces más de lo que lo calentaban habitualmente. Realmente era un infierno. ¿No? Y dice que los tiraron allí y al tirar a los jóvenes en aquel lugar, pero la presencia de Dios estaba con ellos. Dice que aun cuando los tiraban la ropa de los soldados se quemaban. Pero miren lo que ocurrió. Ellos salieron del horno y ante el asombro de todos no sufrieron ningún daño. Ni uno solo, aún dice de sus cabellos, se había chamuscado, ni su ropa tenía olor.
Esto es solamente quién ese es puede nuestro ser? Dios. Ese es nuestro Ese Dios. es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Poderoso. Y una vez más, Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios había enviado un ángel que los había librado. Y el rey vuelve a promover a los jóvenes a un alto puesto en la provincia. ¿Qué nos enseña? No debemos negociar con el enemigo. En nuestros días, el enemigo de nuestra alma, ¿no? Aquel que quiere matar, destruirnos, robar nuestros sueños. Ahora, cuando pareciera que no hay otra salida, aun cuando pareciera que todo se termina, Dios estará allí para mostrarte la salida, porque siempre Dios tiene la última palabra. ¿Sí? Y finalmente, Daniel, realmente un ejemplo para nosotros, en cierta oportunidad intercedió en favor de otros también. Daniel se arrodilló, oró y alabó a Dios. ¿Cuánto tiempo tomás para estar delante de la presencia de Dios? Para arrodillarte, para orar, para buscar, para alabarle, para reconocer lo bueno, ¿no? A veces damos por sentado, Pastora Ruth, no, amanece un día más y bueno, estoy respirando y qué bueno, y hago mis planes y demás, y olvido que en verdad es la gracia de Dios que me permite un día más. Y aparte qué importante es decir, comenzar el día y decir, pedirle a Dios que este nuevo día sea Él el que nos guíe. ¿Por qué? Porque cuando venga alguna situación, alguna circunstancia, Dios está, porque yo le pedí que me acompañe, yo le pedí que esté, yo lo busqué, ¿sí? Por eso es importante cómo Daniel dependía de Dios, ¿no? Tal cual, realmente, porque fueron situaciones muy extremas. Y esta última que queremos compartir dice que el nuevo decreto del rey, ya en este entonces estaba, como es, gobernando otro rey, era el rey Darío. Sí, el rey Darío conocía, es decir, la trayectoria de Daniel y sus amigos, ¿sí? Es decir, les tenía aprecio. Sí. Pero por una maquinación ahí que hacen sus otros sirvientes, otros consejos que el rey Darío escuchó, se hace un decreto donde si no se le adorara al rey durante 30 días, si a nadie más que a él se tenía que adorar, eran echados en el foso de los leones, serían echados en el foso de los leones. Bueno, cuando Daniel escuchó esto, igualmente continuó orando a Dios como si nada, ¿sí? Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí? Y como consecuencia, obviamente, de no adorar al rey, fue tirado al foso de los leones, ¿sí? Y para sorpresa de todos, Dios nuevamente envió un ángel que cerró la boca de los leones y Daniel no sufrió ningún daño. Y cuando recuerdo esta historia, recuerdo esa parte, ¿no? Porque como Darío le apreciaba a Daniel, dice que el sueño del rey Darío se perturbó a la noche. Dice que no pudo dormir. Que no pudo dormir. Y muy temprano fue para ver qué pasó. A ver qué pasó, ¿no? Y dice que le grita, ¿no? A Daniel si estaba allí, y el resultado, el rey, vio que estaba y le dice, el Dios a quien yo, sirvo, me ha guardado, ¿no? Y dice que entonces el rey envió un decreto que todo su reinado y toda la gente adorara al Dios de Daniel. Qué importante, ¿no? Que a los que nos rodean puedan ver en nosotros a ese Dios grande y quieran conocer a ese Dios que cada día está con nosotros. Esta mañana compartíamos con el pastor Esteban y decíamos cuánto necesitamos cada día de esa presencia de Dios, porque hay como un desánimo, Pastora Claudia. Hay muchas personas que están como desanimadas y eso hace con que no quieran seguir luchando. Pero yo creo que también Daniel vivió situaciones donde a lo mejor decía, bueno, pero aparte era frente a la vida y la muerte, porque... muy extremas, pero aún así no le quitó de orar, de buscar a Dios. Al contrario, buscó más. Porque dice 3 veces al día. No solamente cuando empezó el día, sino eso, él se aferró más. Y qué importante eso. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, en lugar de alejarnos de Dios, nos tiene que acercar más. Nos tenemos que acercar más. ¿Sí? Por eso queremos alentarte. Y si sos joven, si sos estudiante, o ya estás grande pero seguís estudiando, bueno, no claudiques, ¿sí? No abandones tu fe, no pienses que no hay esperanza, no creas en los imposibles, al contrario,
El Dios en el que creemos justamente es el Dios de lo imposible, donde toda esperanza se cierra, donde toda puerta parece que ya no se pudiera abrir. Bueno, para Dios no hay imposible. Por eso te alentamos, que puedas atreverte como Daniel y como decía ese pasaje que leíamos al principio, no te contamines con cosas que no edifican tu vida. No te prestes a negociar con cosas que son dudosas. No negocies con el enemigo, sino por el contrario, arrodillate, orá y alabá a Dios. Y vas a ver, vas a experimentarlo, que es lo más hermoso que nos puede pasar, ¿no? Tener esa certeza de que si derramamos lágrimas, allí está Dios. Si estamos felices, allí está Dios con nosotros. Si estamos pasando momentos de dudas, de dolor, de temor, allí está Dios. Pero para eso es importante conocer el tesoro para nuestra vida, que es la palabra, que es la Biblia. Allí vas a encontrar todas las promesas que alienten tu corazón, que te den esta palabra de esperanza que compartíamos hoy y que puedas cada día afianzar más tu fe en Cristo. Sí, en la obra que Él ha hecho por nosotros y en nuestro Dios, como bien decías, Pastora Ruth, que es un Dios de milagros, un Dios de imposibles, un Dios que obra como menos imaginamos. No, sí, sobrenatural. Y recién cuando estabas diciendo de adorar y alabar, la palabra del Señor dice que Dios se pasea en medio de la adoración y la alabanza. Allí, si tenés luchas y pruebas, encerrá, busca un tiempo, un lugar para estar delante de Dios y decirle, yo te alabo a pesar de, y vas a ver sobrenatural, lo que pasó a Daniel, ¿no? Vas a ver el milagro de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Dios dice que está cercano a los que le buscan. Daniel lo buscó, sus amigos lo buscaron, ellos no dudaron. Sabían que ahí estaba Dios. Y sabemos, ¿no? Cada día que Dios está cercano nuestro, Pastora Claudia. Tal cual, tal cual. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, me encantó. La vida de Daniel me alienta, pero alentamos a todos a que no claudiquen, no postergues tus sueños. Seguí luchando, seguí confiando, seguí creyendo, porque hay para tu vida un propósito que es el que Dios ya diseñó para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a estar orando, ¿sí? A lo largo de la semana seguimos recibiendo peticiones, seguimos recibiendo pedidos de oración y queremos tomar este tiempo para orar. Así que vamos a orar junto a Pastora Ruth antes de finalizar y antes de terminar vamos a recordar algo más. Ya, muy bien. ¿Oramos? Oramos. Padre, qué bueno, Señor, es ir a tu palabra donde... Señor, tu palabra nos vuelve a alentar y aumenta nuestra fe, sabiendo que tú eres un Dios grande, que tú estás con los que le buscan. Por eso en esta hora, Padre, queremos orar, Dios mío, por todos aquellos que ahora están pasando por algunas necesidades, papá. Puede ser física, puede ser espiritual, puede ser material, familiar, papá. Que ahora, Señor, tú te acerques a ellos, papá, y concedas las peticiones de su corazón. Padre, te pedimos por fortaleza, por aquellos, Señor, que están estudiando, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto, para que, Señor, su fe se alienten, papá, puedan seguir avanzando. Señor, que tu palabra dice que tú concedes la petición de nuestros corazones. Por eso, Dios mío, así como tú hemos escuchado la vida de Daniel, como hemos escuchado el testimonio, papá, de Diego, como tú, Dios mío, cambia la vida de las personas, que también todos aquellos que están recibiendo esta palabra, también, Señor, tú les bendiga, Señor, que tú, aquellos que están, Señor, realmente decididos a dejar, a no seguir luchando, que ahora reciban de ti una fuerza sobrenatural, Señor, que realmente sus corazones se sigan alentando, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios grande, el Dios de los milagros, y que tú, Señor, concederás las peticiones de sus corazones, pero también, Dios mío, aquellos que están acercando sus necesidades, Padre, te pedimos que tu mano, Señor, se acerque a ellos, esa mano poderosa, papá, con la cual tu palabra dice que tú nos has formado, tú nos has creado. Señor, nada es ajeno delante de ti. Padre, ahora que sea tu bendición sobre cada familia. Oramos por nuestra Argentina. Amén. Dios mío, declaramos, papá, y creemos Argentina, una Argentina bendecida por ti, oh Dios. Creemos, Padre, una Argentina próspera. Por eso, Señor, oramos por los que gobiernan, para que tú les sigas dando, Señor, tú les des sabiduría, así como le has dado a Daniel, papá, esa sabiduría para guiar, para gobernar. Padre, bendice nuestra nación, bendice a toda la familia de la Argentina, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.
Ha sido muy lindo compartir, nos alienta. Queremos recordarte una vez más antes de despedirnos la pregunta de esta semana, ¿no? Entonces la pregunta es... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, quizás ya tenés la respuesta. Bueno, recordá enviarnos a nuestro WhatsApp la respuesta y la semana próxima estaremos dando los nombres de los ganadores. Dios te bendiga, ha sido un gusto, Pastora Ruth, y les invitamos, Dios mediante, en este mismo horario la próxima semana nos encontramos para compartir una palabra de esperanza. Dios te bendiga. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado.